La máquina del SEO, episodio número 45. Hola a todos y a todas, bienvenidos al episodio 45 de La Máquina del SEO, 45º episodio de La Máquina del SEO. Mi nombre es Andrés Closter de andrescloster.com, @andrescloster en Twitter y @andresclosterseo, @andresclosterseo en Instagram, donde los invito a seguirme porque van a empezar a ver cosas ahí. Mi nombre es Andrés Closter y hoy tenemos una entrevista a Aleida Solís, una de las SEOs más conocidas del mercado hispanoparlante y también del mercado angloparlante, una consultora SEO internacional con una vasta experiencia que se hizo un huequito en su apretada agenda para venir a hablar con nosotros a La Máquina del SEO, y tratamos de aprovecharla en esta hora que nos dedicó para sacarle la mayor información posible. Este episodio llega a ustedes gracias a Ahrefs, la mejor herramienta SEO del mercado, la herramienta SEO que utilizo todos los días, que utilizamos todos los días en Eleven y que todos los SEOs deberían estar utilizando todos los días porque es lejos la mejor. Ahrefs.com, Ahrefs, como le gusta decir a algunos, .com, Ahrefs.com. Este episodio lo encuentran en andrescloster.com/episodio-45, también en Spotify, en iTunes, en iBooks, en YouTube, en todos lados lo van a encontrar, y en cualquier plataforma de podcast desde donde lo escuchen dejan su pulgar arriba, sus 5 estrellitas, sus aplausos, sus comentarios, lo que quieran dejar que les permita que esto llegue a más gente y más interesados e interesadas por el SEO lleguen a La Máquina del SEO. Los invito también a suscribirse a la lista de correos andrescloster.com/podcast para recibir todos los episodios en su email personal. Los dejo entonces con la entrevista que realizamos, todo lo que hablamos junto a Aleida. Cualquier cosa, como siempre, nos encuentran en los comentarios. Bueno, estamos en comunicación con Aleida Solís. ¿Cómo estás, Aleida? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, muy bien. Contento de tenerte acá en La Máquina del SEO. Igualmente, es un placer poder compartir en español. Me dio mucha alegría cuando te contactaste conmigo y ver que hay un podcast en castellano en el que se trata específicamente del SEO. Creo que es importante y necesario, ¿no? Para compartir de una forma más estructurada las experiencias. Bueno, te agradezco desde ya las palabras. La primera pregunta, que es la pregunta obligada a todos los invitados y a todas las invitadas que vienen, es, bueno, ¿quién es Aleida? Aleida es muy conocida en el mundo SEO, pero ¿cómo se define Aleida a sí misma? Soy una consultora SEO internacional, así me califico, y aunque sí, a estas alturas sí que tengo mi propia consultora, tengo empresa, no me autocalifico como directora, ni emprendedora o digital marketer a nivel general, porque realmente en lo que me especializo, en lo que me he enfocado desde que comencé a hacer SEO en el 2007 hasta ahora, ha sido en hacer SEO yo misma, ¿no? Y eso es algo que me gusta mucho, en lo que me he especializado y lo que quiero y continúo haciendo, ¿no? Por eso no me he dedicado a lo típico, a desarrollar una gran agencia en la que yo termine gestionando equipos, porque es algo que disfruto, realmente yo disfruto haciendo SEO, así que sí, me califico como consultora SEO internacional, ya que eso es prácticamente lo que hago en mi día a día. También, por otro lado, en el caso que os interese, soy cofundadora de una web que se llama Remoters, en la que promovemos el trabajo en remoto. Yo trabajo remotamente, estoy viajando todo el rato y trabajo con personas en mi equipo que también están trabajando en remoto, y todos los clientes que tenemos están en todos los sitios, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica también de vez en cuando, y no están específicamente en la misma ciudad en la que trabajamos, ¿no? En la que estamos en ese momento. Y yo creo que es la forma de trabajo del futuro. Entonces, si os interesa conocer más el trabajo remoto, tenemos recursos, ofertas de trabajo, herramientas, entrevistas. Echarle un vistazo a Remoters, que por cierto lo he fundado con otra SEO, que es Elisa Martínez, que también es consultora SEO independiente aquí en España. Bien, cuando encontrás búsquedas laborales que realizan agencias o equipos in-house y que dicen únicamente presencial, ¿no te da como
pena de todo el posible talento que se están limitando por solamente buscar en una ciudad específica, porque a mí me pasa eso. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es más, si me viene la imagen, una imagen de un dinosaurio cada vez que escucho ahí como, ¿de qué me estás contando? ¿No? Y sobre todo, muchísimas más de las que nos imaginamos, porque hay un montón de empresas que ya lo hacen y trabajan así, y yo creo que no lo promueven demasiado porque tienen todavía un poco de temor de que no los tomen en serio, ¿no? Claro. Porque están en remoto, por un lado. Y sobre otros, sí que hay industrias que son muy old school, muy tradicionales, las típicas grandes empresas, pero en nuestro sector, en el sector digital de marketing online, es muy, 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 muy común. A nivel de contenidos, por ejemplo, es muy común que los copywriters estén en cualquier sitio, que muchos de ellos sean freelance, cada vez más especialistas SEO, especialistas en analítica web, en social media, con el boom que ha habido de los nómadas digitales, también esto se ha popularizado muchísimo, aunque también hay que diferenciar, ¿no? Una cosa es que tú quieras estar viajando todo el rato, también es un trabajo en sí, requiere muchísima disciplina, hay que decirlo, y otra cosa es que tú quieras trabajar desde tu casa, desde quieras regresarte a tu pueblo, por ejemplo, o irte a la playa o de la montaña, donde ser independiente de tu ubicación, ¿no? Que también eso es posible. Y para mí lo más importante es que no se identifique este tipo de trabajo como un trabajo un poco junior, ¿no? O barato. Claro, sí, el típico externalizado en un país con tipo de cambio barato. Totalmente, tipo lo que vas a encontrar desgraciadamente, ¿no? En Upwork o algo así, ¿no? En estas plataformas. Sino un trabajo común, normal, en el que puedas seguirte desarrollando a nivel profesional completamente para gente que tiene experiencia y que puede seguir eso, o sea, seguir y evolucionar laboralmente, pero trabajando en remoto, ¿no? Si vas a la sección de entrevistas de remoters, vas a ver que hay muchísimas empresas ya a nivel internacional en la que ya trabajan así, son equipos de unas cuantas personas, no son 2 o 3 personas nada más. Así que espero que poco a poco la gente vaya abriendo los ojos. Al fin y al cabo, lo que tú dices, para la gente que ya lo hace, es una gran ventaja, porque les permite abrirse a un pool de candidatos muchísimo mayor. Y es una gran ventaja versus las empresas que están enfocadas a tener a alguien ahí descontento muchas veces porque se pasan una hora en el metro todas las mañanas yendo a trabajar cuando podrían estarlo haciendo desde donde quisieran o desde sus casas, ¿no? Sí, coincido totalmente. Incluso ya hay cada vez más empresas que incluso lo toman como un diferencial a favor, ser 100% remoto, y es hasta parte de la marca. Creo que hay un par que todas tenemos en cuenta, en mi caso encabezado por Buffer, que es como que ya pasa a ser parte de su marca, es parte de su cultura, exactamente. Zapier también es otra que es muy famoso, con Wade, que es el director. De hecho, tenemos una entrevista con él en Remoters también, y es espectacular cómo ha crecido. Ya son 100 y pico, casi 200 personas, y todas están en remotos. Automatics, la gente que está detrás de WordPress, también están totalmente remotos. Hay alguna que otra, cada vez más empresas muy grandes que han sabido identificar el potencial y se han sabido organizar, que es el mayor, por decirlo así, handicap, ¿no? El challenge que tiene el trabajo en remoto. ¿Cómo organizas la empresa, estructuras de la empresa para que haya una comunicación eficiente, que para que no sufra la productividad del equipo y la gestión de proyectos, ¿no? Yo creo que lo que sucede es una cosa, hay muchas empresas que tienen temor porque saben perfectamente, se conocen bien y saben que no son productivos, que no son eficientes, que no tienen buenos procesos establecidos, y la única forma que tienen para un poco suplantar o sustituir esa carencia y que no sea tan evidente es tener a la persona ahí físicamente, ¿no? Claro, controlada. Controlar un poco físicamente pero una tontería, ¿eh? Pueden estar todo el rato en Twitter o en Facebook sin hacer absolutamente nada y ellos piensan así, está aquí trabajando pero están haciendo otra cosa, ¿no? Entonces realmente es una carencia que tienen, y lo que sucede con el trabajo en remoto es que no te puedes dar el lujo de tener ese tipo de carencias a nivel de estructura, de organización, de comunicación. Está claro que requiere madurez profesional y requiere de disciplina y compromiso, obviamente, pero yo creo que si encuentras al equipo adecuado y tienes realmente a la gente adecuada en tu empresa, no debería haber problema. Coincido totalmente. Y bueno, vos sos una consultora SEO que tiene clientes, o también ha tenido clientes de gran envergadura, los cuales se pueden ver al ingresar a tu sitio web, por ejemplo, pero además también sos speaker en muchos eventos, das muchas entrevistas, como en este momento. ¿Cómo se compagina eso? En mi caso personal me di cuenta que mucho antes de lo que yo pensaba me saturé, porque realmente la difusión y
y dar charlas y hacer un programa y dar entrevistas y demás, es algo que consume mucho tiempo hacerlo bien, por supuesto. Entonces, ¿cómo se compagina eso con decís, bueno, también me gusta hacer SEO? A veces queda poco tiempo, ¿no? Para esa parte. ¿Cómo se hace? Wow, hay que priorizar muchísimo, ¿no? Eso definitivamente es uno de los, por decirlo así, los retos que tengo en el día a día. Cada vez más ves la importancia de tener que decir que no, eso definitivamente. Pero por un lado, es un poco como un ciclo, ¿no? Cuando yo comencé a hacer SEO hace muchísimos años, trabajé para agencias locales, primero en España, después para empresas a nivel internacional, desde España también, en algún momento también me fui a Bruselas a trabajar. Y sí, uno de los grandes beneficios que tuve fue que, gracias a quien hablaba inglés, ¿no? Tuve la oportunidad de comenzar a trabajar más en proyectos internacionales, a ir a eventos internacionales, y en algún momento ya no solo daba charlas a nivel local, en eventos aquí en España, sino también a nivel internacional, ¿no? Y claro, das la charla, menos mal que identifican que lo que comparte es de valor, entonces te siguen invitando, ¿no? Entonces, lo cual es algo positivo, pero definitivamente consume tiempo, sobre todo porque, vamos, si vas a compartir un stage con Rand Fishkin o con Will Reynolds o con Ollie Gardner o con estos speakers que son espectaculares y que desarrollan siempre unas presentaciones, bueno, que son de muy alto nivel, obviamente tú quieres estar también al mismo nivel y quieres que se perciba lo que compartes siempre que sea de valor, ¿no? Claro, para la audiencia y algo único. Entonces, yo trato de compaginar y balancear en la mejor medida posible, tomando en cuenta de que primero mi modelo de negocio y la forma en que yo me gano la vida literalmente es a través de la consultoría, ¿no? Entonces eso siempre tiene prioridad para mí. Mi prioridad número uno son los clientes. ¿Qué es lo que sucede? No tenemos muchísimos clientes, ¿no? Yo al mismo tiempo quizás trabajo o trabajaremos en unos 4 o 5 proyectos al mismo tiempo, no más. ¿Por qué? Porque para que sea gestionable, porque no me enfoco al volumen, me enfoco a proyectos grandes, como comentabas, con grandes marcas, proyectos complejos. Muchas de esas empresas ya tienen SEOs in-house, no están buscando la típica agencia que les venga a redactar títulos o metadescripciones, ¿no? O hacer lo básico. Ellos ya Sí, sí. todo eso lo tienen cubierto y lo que desean es un soporte, un feedback, una validación, una ayuda adicional para proyectos específicos o retos específicos que tienen en ciertos mercados, ¿no? Y por eso es que me buscan a mí. Entonces, yo trabajo de la mano con esos clientes, con lo que te comentaba, muy poquitos clientes. También me apoyo en un par de personas, normalmente trabajan conmigo 2 o 3 personas al mismo tiempo, que me ayudan en hacer lo que se le dice en inglés el legwork. Mucho de la recolección de datos, los rastreos, segmentación, generación de informes, todo lo que es un poco más automatizable, por decirlo así, para que a mí se me facilite muchísimo hacer el análisis con esos datos que ya están segmentados de una forma en que lo necesito, ¿no? Para que sea muchísimo más fácil el análisis y desarrollar recomendaciones accionables en base a los datos que se han recolectado, ¿no? que se han tomado para el proyecto, ¿no? Entonces, dentro de lo que cabe, yo delego también, por decirlo así, pero me quedo con la parte de trabajo que para mí es más atractiva y más bonita y que es prácticamente hacer el análisis, las recomendaciones, el día a día de los clientes. Siempre van a hablar conmigo, siempre soy yo la que les voy a dar el seguimiento. En el gestor de proyectos soy yo la que estoy interactuando con ellos todo el rato, validando, verificando. Entonces, que es la parte que a mí me gusta. Entonces, me he quedado con esta parte. También otra de las cosas que delego, por ejemplo, es las cosas de administración, generación de facturas, Facturación y demás, claro. eso no lo hago. Entonces, yo dentro de lo que acabo he podido identificar aquellas actividades donde no añado mucho, donde tampoco disfruto demasiado hacerlas, para quedarme con esa parte donde sí añado valor y en las que disfruto mucho. Por otro lado, lo de dar charlas, ir a conferencias y dar entrevistas y viajar también, porque viajo mucho y eso también obviamente requiere muy buena coordinación y consume bastante. Hombre, ahí es un poco lo que disfrutas y saber priorizar también. Yo, honestamente, si yo no disfrutara dar una charla, si fuera para mí una carga o un problema, si lo viera solamente como un canal o una fuente de publicidad, por decirlo así, o promoción, ya no hiciera tanto como lo que hago, ¿no? Hiciera, yo qué sé, una cada 3 meses o algo así, y ya está, porque sería lo suficiente para mí para generar, yo qué sé, visibilidad y un poco de buzz y ya está. Pero si yo voy tanto a los eventos a los que me invitan, aunque digo que no hay muchos, pero sí que termino yendo más de los que inicialmente digo que voy a ir, siempre digo, una vez al mes y ya está, y termino yendo más. Es remoto,
Yo soy una persona que necesito quizás estar en un ambiente callado, en un ambiente sin ruidos para trabajar, pero por otro lado sí que soy muy social, ¿no? Y necesito hacer networking, necesito compartir las ideas, etcétera, etcétera. Y eso lo compenso al trabajar remotamente por mi parte, al ir a eventos, ¿no? Al poder hacer networking, compartir con la gente en la que está en los eventos, validar, verificar, charlar. Una de las partes que más disfruto es esa, ¿no? La parte del networking, donde después igual y se puede aprender muchísimo más que en la propia conferencia muchas veces, ¿no? Entonces, lo disfruto muchísimo, disfruto hacer el networking, disfruto compartir, disfruto también dar charlas, aunque no soy una showwoman, no sé si habéis visto mis charlas, no, definitivamente no soy una showwoman como sí que lo son otra gente en el sector, pero sí disfruto muchísimo compartiendo lo que me ha funcionado, lo que no me ha funcionado. Yo espero siempre que sea de valor, trato de personalizarlo al máximo. Y sí que un trabajo paralelo. Para darte una idea, en agosto fue el mes en el que no hice ningún viaje, y agosto es un mes, por decirlo así, de vacaciones en Europa, ¿no? Entonces no hice ningún viaje, me quedé en casa, y para mí era como si hubiera estado de vacaciones. No era cierto, estaba trabajando, ¿eh? Todos los días estaba trabajando, tenía proyectos, pero como era un mes más o menos muerto, ¿no? En los proyectos, la gente de los equipos de mis clientes más o menos estaban también un poco de vacaciones, y simplemente por el hecho de no ir a un evento y estar en casa trabajando, ya para mí yo ya me sentía de vacaciones, y me dio tiempo, por ejemplo, de escribir 3 blog posts, que desde esa fecha, para darte una idea, no podía escribir nada, pero mucha gente dice, ay, Aleida, te da tiempo para todo. No, ahora mismo yo me siento, por ejemplo, fatal, porque no me da, tengo 3 o 4 temas de los que quiero escribir, y de las que he hecho presentaciones que perfectamente podría hacer lo que se llama en inglés repurpose, un reformateo del contenido que ya tengo en esas slides para hacer los posts, y se me facilitaría muchísimo, porque ya está ahí el contenido y la temática en sí, pero no he encontrado, ¿no?, el tiempo, porque he estado desde literalmente septiembre hasta ahora prácticamente todas las semanas en algún sitio distinto, ¿no? Entonces ya por lo menos ahora, ya en diciembre voy a estar muchísimo más tranquila, y sí que espero, por lo menos ya me he puesto el objetivo, la meta de sacar 3 en el mes para sacármelo del sistema, ¿no? Entonces sí que parece quizás por fuera que puedo con todo, por dentro yo me encuentro que no, que tengo que priorizar, eso es, que siempre tengo que priorizar, que hay algo que me gustaría estar haciendo pero que no puedo, y obviamente la prioridad la tienen los clientes, ¿no? Otra cosa, a nivel de charlas, mucha gente cree que gano dinero así, y no, ya me gustaría, ¿no? Sería guay que también por otra fuente de ingresos. Desgraciadamente no, yo no me gano la vida como speaker. Dentro de lo que cabe, me gusta, porque por lo menos si no me encuentran entretenida, pues no pasa nada, no me están pagando. No es cierto. Siempre trato de darle lo mejor a mí, obviamente, pero sí, no me gano la vida así. Es una fuente, hablando un poco de desarrollar la marca, de la que no me puedo quejar, y la que disfruto muchísimo, y de la que yo sé que es una de las grandes causas, por decirlo así, que muchos clientes se contacten conmigo de forma más bien orgánica, ¿no? Porque me vieron dar una charla, o vieron un vídeo, o alguien de su equipo me vio dar una charla en algún sitio. Entonces, que definitivamente también es algo positivo. Sí, estamos hablando, bueno, los halagos son siempre un poquito incómodos, pero bueno, una de las marcas personales más potentes, o sea, viéndolo desde el mercado hispano, más allá de que también das muchas charlas en inglés y demás, sos una de las marcas personales más potentes. Ahora quiero hacer una mención a eso, porque, a ver, vamos a poner un ejemplo hipotético. Tenemos un CEO o una CEO que está empezando en este sector a ofrecer servicios, le gusta hacer SEO, es bueno o buena en lo que hace, pero está como un poco atrapado en esa carrera de rata de clientes, muchos clientes que pagan poco y no tiene tiempo, y la marca personal creo que es, en mi corta experiencia personal, una de los activos que más retorno trae sobre inversión. ¿Qué consejo le darías para desarrollar esa marca personal? Y también, bueno, la audiencia de La Máquina del SEO, que obviamente estamos hablando en español, por lo tanto son todos hispanoparlantes, más orientado a lo que es España y Latam, donde también hay menos marcas personales que en Estados Unidos y en Europa en inglés, por lo tanto hay más oportunidades por una cuestión de oferta. ¿Qué consejo darías para desarrollar la marca personal? Bueno, por un lado, lo que comentas, definitivamente, yo creo que hay 2 modelos bastante diferenciados, ¿no?, en esto. O atacas masividad, por decirlo así, y puedes automatizar muchísimo el proceso,
y y ofreces un servicio bastante básico, por lo tanto, porque va a ser muchísimo más difícil personalizar. Y eso es lo que hacen, por ejemplo, todas estas empresas que antes eran páginas amarillas, sobre todo, y que ahora se han reconvertido en dar servicios de marketing online, y entre ellos SEO de forma automatizable, ¿no? Entonces, eso, dentro de lo que cabe, va a funcionar para algunas empresas pequeñas, pero no para todos los sectores, y sobre todo para empresas que necesitan servicios más complejos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Estas empresas más desarrolladas, que sí tienen la capacidad de invertir mucho más, que necesitan realmente un especialista SEO que les ayude, ¿qué es lo que va a hacer? No se va a ir a buscar casualmente y paradójicamente SEO ¿no? en Buenos Aires, ¿no? Ahí Claro. quienes le van a salir seguramente en los primeros lugares listados van a ser quizás, eso lo que te comentaba, la típica gran agencia o empresa que se dedica a hacer un poco, o dar el servicio de marketing digital un poco de todo, ¿no? Enlatado, ¿no? Por decirlo así. No necesariamente especialista, y que no está mal, tiene su mercado, es algo que sí puede satisfacer a una parte del mercado, pero no necesariamente a estas empresas que sí están dispuestas a invertir de forma importante porque están en una industria competitiva, en un mercado competitivo. Para captar a este tipo de empresas que están definitivamente dispuestas a invertir muchísimo más, y por lo tanto no va a necesitar, un ejemplo, 60 clientes, va a necesitar 5 clientes, 6 clientes para poder desarrollarte con ellos y generar un retorno de inversión que, cuidado, el mismo con el que puedes generar con 60 de los pequeños, ¿no? Lo importante es que demuestres que realmente puedes ayudarlos a alcanzar los resultados que quieren, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Son en sectores muy competitivos, son en entornos también complejos, a nivel empresarial, a nivel de estructura. Y muchas veces también estamos en entornos de la web que también son complejas, que no son los ideales. A mí me da un poco de risa cuando veo que es muy fácil criticar también desde fuera, decir, ay, ¿por qué la web de X gran marca? Fíjate cómo tienen las URLs, que no están optimizadas, ¿no? Fíjate cómo tienen el título. Desgraciadamente, yo he estado en proyectos en los que he visto cómo, después de hacer una auditoría de enlaces, y mandas chorrocientos enlaces en un listado diciendo, todos estos enlaces todavía están yendo, se han identificado que van a páginas 404, que se han eliminado hace meses, todavía no han sido redirigidas, por favor, prioridad 1, tal, y que te vengan y que te dicen, sí, pero esto tiene que pasar por X aprobaciones, y una vez que ya han pasado por esas X aprobaciones te dicen, es que no se puede ahora mismo porque estamos a punto de migrar a otra plataforma, y Claro, cuando claro. pregunta, ¿y ese a punto? ¿Qué significa? A punto significa en 6 meses, ¿no? Para ese tipo de empresas esto es lo usual. Entonces, normalmente para empresas grandes, lo que tienes una gran parte de tu trabajo es alinear todas las actividades que ya están, y alinear todas las buenas prácticas y los principios que ya conocemos a nivel de SEO generales, pero que se hace más complejo implementarlos por la estructura de la empresa, ¿no? La organización y la propia burocracia de la empresa, y todas las restricciones técnicas tienen ese tipo de web, ¿no? Entonces, muy buena parte del trabajo del SEO en ese caso, alinear, pero ese alineamiento no es muy fácil de hacer, ¿no? Tienes que gestionar, tienes que coordinar, tienes que justificar muchísimo. En vez de crearlo desde cero, crear enlaces y lo típico, tienes una pequeña web en WordPress de una startup, y sí, tu mayor preocupación en ese caso no es modificar o la canonical o la estructura de la web, porque no es tan compleja. Tu mayor preocupación es atraer enlaces, porque eso no tienes marca, no tienes popularidad para nada. En el caso de las webs grandes, eso no es una preocupación. Todos los enlaces te vienen prácticamente de forma espontánea porque eres una gran marca, ¿no? Tu preocupación es la estructura, porque sí que es compleja y es muy difícil modificarla. Entonces, si te ves, lo que tienes que identificar es que en este tipo de grandes empresas, grandes marcas, buscan especialistas que están muy enfocados en cierto tipo de problemas que tienen las grandes empresas y las grandes marcas. Por ejemplo, un SEO técnico que sepa optimizar bien para frameworks de JavaScript. Muchas de estas empresas están ahora mismo haciendo migraciones hacia nuevos CMS, nuevas plataformas que sí se basan en este tipo de frameworks. Entonces, por ejemplo, necesitan la ayuda o la validación de alguien externo que tenga esa experiencia, ¿no? O ese conocimiento que no es tan común todavía. Mucho tiempo fue en hacer la web amigable de móviles, que fuera optimizado para móviles, porque no lo era en su momento. Entonces buscaban a esta persona. En otros casos es para hacer migraciones de la estructura. Entonces buscan a un SEO que se note o que se sepa que ha tenido experiencia y que tiene experiencia en este tipo de entorno. A mí me llama muchísimo también, por ejemplo, para hacer estudios y validaciones a nivel de competencia, para establecer estrategias en nuevos mercados internacionales, para identificar cuál es la mejor forma de atacar mercados internacionales en los que el cliente no tiene experiencia y necesita establecer el proyecto desde cero, ¿no? Entonces me llaman para
que haga ese estudio, esa validación y proponga y se establezca una base del proyecto en base a ello, ¿no? Entonces, si te fijas, son requerimientos más específicos, por decirlo así, que requieren mayor experiencia, mayor profundidad del conocimiento en cada uno de estas áreas, y se va a requerir menos el SEO que haga un poco de todo, el SEO que haga contenido, el SEO que haga link building, SEO que haga un poco de optimización técnica. Eso yo creo que sí, el SEO que tenemos que obviamente saber un poco de todo, pero lo importante yo creo, si quieres diferenciarte y desarrollar esa marca personal, por decirlo así, esa especialización y que se te identifique como una autoridad en el sector de algo en particular, es importante que identifique en qué es lo que eres realmente bueno, en lo que puedes aportar muchísimo más, en lo que realmente puedes desarrollar más experiencia, por ejemplo, y disfrutas más, obviamente, y enfocarte a eso. Yo creo que al enfocarte a un área de esa forma, van a haber muchísimas más posibilidades que una empresa te identifique como una autoridad en ese sector en particular. Obviamente yo recomendaría de que cuando se identifique, por ejemplo, digas, no, mira, a mí me encanta la parte de SEO para vídeos. Me encantan los vídeos, yo produzco vídeos, sí sé que optimizar un poco los títulos, incluir las transcripciones, esto y lo otro, pero yo me quiero especializar en vídeo y va a haber muchísimo más por detrás, ¿no? Conforme vayas probando, vayas produciendo tus propios vídeos, vayas optimizando los vídeos de tus clientes, etcétera, etcétera. Y lo suyo es, y aquí es lo que yo recomiendo, es que se comparta esa experiencia, se muestre los resultados que has tenido, que compartas esos resultados, no solamente los tuyos propios, y eso es importante, sino también los de tus clientes, ¿no? Porque es muy, muy fácil decir, yo con mi web en WordPress he logrado X o Y. No, para lo que las grandes marcas y los grandes clientes quieren ver si tú eres capaz de gestionar este tipo de proyectos y alcanzar estos resultados en tu nicho, en tu área de especialización, pero en proyectos complejos, en proyectos grandes, ¿no? Donde, como comentaba antes, existen todos esos hándicaps y estas restricciones a nivel técnico, de recursos, etcétera, ¿no? Claro. Entonces es importante que poco a poco, conforme vayas desarrollando esa experiencia en ese área en la que has elegido, que quieres especializarte dentro del SEO, que hay muchísimas, vayas compartiendo la experiencia, vayas estableciendo que tienes conocimiento en la misma, y conforme vas haciendo eso, yo creo que es muy natural. Yo comencé a postear, comencé a compartir lo que yo sabía, por ejemplo, del SEO internacional, y conforme ya fui compartiendo, ya me comenzaron primero a dar charlas en meetups locales, después cuando vieron que bueno, mira, que habla más o menos bien en meetups locales, ya me comenzaron ya no la ha cagado, no se ha cagado en Buda, entonces ya te van invitando cada vez más a eventos de mayor envergadura, ¿no? Y es así como vas desarrollando cada vez más esa visibilidad en base a una experiencia que yo creo que es importante que sí sea específico y sea en algo que se demande por ese tipo de empresas, ¿no? Un ejemplo, si te quieres hacer el experto, un ejemplo, en SEO local, porque lo que te encanta a ti es el SEO local, pues va a ser más difícil que venga una empresa muy grande, una gran marca, a pedirte hacer SEO local, ¿no? Porque no es lo que realmente demanda ese tipo de empresa. Entonces, lo que importante es que identifiques qué área, si lo que realmente te quieres enfocar es a las grandes empresas, es dar SEO a grandes marcas, qué tipo de áreas es que demandan este tipo de empresas para especializarte en ello. Un ejemplo, SEO para e-commerce, ¿no? Es todo un mundo, ¿no? A nivel de arquitectura, de estructura, de los feeds de productos, un montón de cosas que hacer. Creo que desarrolles especialización en toda esta área porque quieres en un futuro, y lo que deseas como objetivo es colaborar con este tipo de grandes empresas. Vas a comenzar con e-commerce pequeñitos, que igual y tú te montas tú mismo con WooCommerce o es pequeño. Después ya vas a comenzar a trabajar un poco más en Magento, después ya vas a comenzar a trabajar, etcétera, ¿no? Y ya te va a hacer más atractivo, y lo importante es que establezcas y que muestres que realmente tienes experiencia y sabes, controlas de lo que estás hablando, ¿no? Bien, me resulta muy interesante todo lo que decís y coincido 100%. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo ves esto, todo esto que decís, en el mercado hispanoparlante, en España y en Latinoamérica? No me refiero tanto al servicio, a la calidad del servicio, sino a la calidad, entre comillas, de la difusión, a la parte que sucede más en la superficie, ¿no? Lo que es el nivel de los eventos, el nivel de las marcas personales, de la difusión. Creo que la mayoría de los CEOs también seguimos gente que habla en inglés, pero hay muchos que no, y hay muchos realmente que empiezan y lo que tienen a mano son los referentes hispanos. ¿Crees que esto se hace así como vos decís que sería el ideal, digamos, de compartir la información? ¿Estamos atrasados o diferentes con respecto a
a lo que es en inglés? ¿Cómo ves esa cuestión más de la difusión, digamos? Sí, yo lo que noto es que desgraciadamente la mayoría de los blogs que existen ahora mismo en el mercado hispanohablante no existe algo como un search engine land, ¿ya? O sea, un Sí, search engine journal, por ejemplo, donde ahí sí que hay un poco de todo. Ahí se tratan temáticas que sí son de SEO básico, SEO fundamental, del 1, 2, 3, pero también te encuentras con guías, con recursos que, bueno, que se nota que se comparten de temas mucho más complejos, ¿no? Yo, por ejemplo, el último post que escribí para Search Engine Journal era de cómo hacer migraciones de marcas, cuando se están consolidando marcas o cuando se hace un cambio de nombre de marca, ¿no? ¿Cuáles son esos criterios específicos en esos escenarios, ¿no? Para seguir posicionando para la marca, para la búsqueda de la marca anterior, pero comenzar a posicionar con las páginas nuevas y adecuadas para no solamente para la nueva marca, pero para los términos transaccionales que se debe atacar con la nueva marca también. Entonces, eso quizás temáticas más, por decirlo así, más avanzadas o más complejas, ¿no? Hombre, sí, yo, sí, yo sí. entiendo que si todo esto todavía no se ataca en las webs que existen hispanoparlantes, es porque aún no existe este tipo de sitios que lo abarcan todo, ¿no? Yo veo que por ahí hay blogs de SEOs que sí, que te enseñan cómo rentabilizar tu web. Bueno, entonces, obviamente no se habla de SEO a nivel de grandes empresas o enterprise, porque está hablando de cómo rentabilizar su propia web en WordPress o tal, ¿no? Entonces, yo creo que va de la mano un poco de la madurez del mercado. Hay muchísimos más grupos y foros por ahí y blogs en los que se comparten, sobre todo, temas, eso, de cómo optimizar con WordPress o cómo yo sé rentabilizar muy fácilmente ciertos mercados o ciertos nichos, o cómo ganar dinero con afiliados y con modelos de arbitraje y con, bueno, yo qué sé, otro tipo de modelos, pero está más enfocado obviamente a la persona que está comenzando, está enfocado realmente no al especialista SEO que lleva haciendo SEO desde hace 10 años o hasta 5 años, ¿no? Y que da servicios a otras grandes empresas, sino al que hace SEO para sí mismo y para webs o blogs pequeños, ¿no? Entonces, tiene sentido sí, porque es lo que un poco la situación y lo que se demanda más en el mercado. Yo creo que cuando se desarrolle más el mercado y cuando evolucione más el mercado y haya más madurez, es un poco oferta-demanda, ¿no? El usuario va a demandar otro tipo de contenido, se va a ver la necesidad y la oportunidad de desarrollar otro tipo de contenido también en español, que es que se comienza a demandar más y yo esperaría que en ese momento, pues, obviamente, ya sí que sea razonable y rentable y atractivo comenzar a cubrir y a compartir de este tipo de contenido, de noticias, de guías, de referencias, de recursos, más, por decirlo así, más complejos o más especializados para el mercado hispanohablante. Yo creo que va un poco de la mano ahí. Pero lo ves, claro, lo ves correlacionado, incluso causal, que el SEO subterráneo va a ir de la mano con los contenidos que se generen. Sí, es más, yo creo que es muy natural. Fíjate, cuando comienzas a hacer SEO, comienzas desde cero, yo, menos mal que fui afortunada en que justo cuando comenzaba a cacharrear porque yo vine del mundo del diseño y desarrollo web frontend, ¿no? Era antes diseñadora web antes de ser SEO, y tuve esa necesidad yo quiero comenzar a rentabilizar las webs que creo para mí mismo y para mis clientes, que trabajaba para clientes, era la típica pregunta de los clientes, ¿no? Y yo, ¿cómo atraigo tráfico, ¿no? Ahora a la web que me has creado. Y comencé a cacharrear con AdWords, con un poquito de SEO súper fundamental. Entonces, el tipo de blog y el tipo de contenido que buscaba era de lo básico también, ¿no? Entonces, lo que me terminaba encontrando era temática básica. Yo creo que conforme ya va pasando tiempo, necesitas algo más. Yo tuve la suerte de entrar a trabajar a una agencia de marketing online donde prácticamente aceleraron mi proceso de aprendizaje y tuve muchas referencias directas y muchos, por decirlo así, mentores directos en esto. Y que directamente te decían, mira, si quieres aprender algo más avanzado y para hacer esto, vete a SEOMOZ en esa época, ¿no? Y te referían contenido en inglés porque todavía eso no existía en español o no se compartía tanto en español. Pues lo mismo, la persona que está ahora mismo aprendiendo y tal, sí, va a satisfacer su necesidad de aprendizaje hasta un X% con el contenido que está en español y va a haber cada vez más, creo yo, porque el mercado todavía se está desarrollando en LATAM, esa necesidad cada vez mayor de un contenido más especializado, un contenido más avanzado que te enseñe cómo ir más allá, no solamente para tu pequeño blog o con tu blog, con tu propia web, sino en entornos más complejos, situaciones más especializadas, ¿no? Y yo creo, y debería de ser así, conforme se vaya requiriendo, en vez de, lo suyo sería que es identificar esa oportunidad y en vez de que te tengas que ir a comenzar a buscar o hacer esas búsquedas en inglés,
pues que puedas hacerlo en español o que tú mismo comiences a compartir tu experiencia en español y que otra gente de la comunidad lo vea y que identifique que también existe esa necesidad, ¿no? de compartir esos temas más complejos. Claro, sí, no sé también si coincidís con este diagnóstico, pero las marcas personales muchas veces apuntan a una masividad y la realidad es que la masividad siempre está en la menor complejidad porque tenés más gente en la parte de abajo, entre comillas, de la pirámide, y al generar contenido de súper específico tenés un universo potencial menor. Entonces, yo también noto eso, que a veces grandes CEOs que saben muchísimo prefieren compartir contenidos más básicos para llegar a más gente y construir esas marcas personales más masivas, si se quiere, que la hiperespecialización, que también depende un poco del objetivo que tenga esa persona, porque... Depende de cuál es tu modelo. Al fin y al cabo, yo te voy a decir una cosa, yo veo a muchos, no necesariamente a tanto SEO, sí algún que otro SEO, pero especialistas, ¿no? de marketing online. ¿Cuál es su modelo de negocio? Vender sus productos, sus ebooks, sus paquetes de, yo qué sé, de propias herramientas que han creado, o guías, o referencias, o recursos que han creado, y que sí, tú pagas X y te lo descargas, y entonces, ¿cuál es su modelo de negocio? Se enfoca en el volumen, como tú bien comentas, ¿no? O sea, bueno, que es un modelo totalmente, vamos, correcto, perfecto, pero es su forma de trabajo, ¿no? Entonces, que obviamente, claro, ellos se tienen que enfocar a la masividad, lo que tú dices. Tú no puedes pretender crear un ebook, yo qué sé, algo tan específico de cómo migrar a una web de Angular y esperar que, un ejemplo, con una práctica SEO para mirar una web en Angular y esperar a que se vendan 1 millón de copias, porque claro, no va a ser así, ¿no? Entonces, si quieres que se vendan 1 millón de copias, un ejemplo, te vas a ir a hablar de los fundamentos, lo cual es totalmente respetable y es lógico si tu modelo de negocio es ese, ¿no? Pero por eso es que hay que saber un poco balancear, creo yo, de quién recibes cómo buscas el contenido, ¿no? Que cuando estás comenzando, cuando quieres un poco capacitarte a nivel básico y fundamental, es lógico que baja quizás el 80% del conocimiento lo puedes obtener de esa forma, pero si ya quieres ver un poco más, algo más especializado, algo más avanzado, por decirlo así, va a ser más difícil que pretendas obtenerlo de un ebook de ese tipo, ¿no? O de una persona que esté enfocada a hablar no solamente de SEO, sino de social y de contenidos y de influencer y de tal, ¿no? Porque realmente no está tan enfocado al SEO, ¿no? Ese es el punto. Yo creo que un poco también es que tú ya vayas identificando eso conforme vas desarrollando tu capacidad profesional, por un lado, y por otro lado, si eres SEO, hombre, es totalmente razonable que tú identifiques cuál y establezcas cómo quieres desarrollar tu carrera y si te viene bien enfocándote a la masividad y ofreciendo contenido básico, pues bien, bueno, bien por ti. Y por otro lado, la gente que se enfoca a hacer consultorías personalizadas, más complejas, no a una masividad, sino con clientes más específicos. Y también eso está bien, ¿no? Yo creo que es un poco lo que disfrutes hacer en cada caso. Yo, para ser sincera, aunque sí que en algún momento bueno, obviamente, yo cuando comencé a hacer SEO, de todo lo que escribía era bastante básico, porque era lo que entendía, ¿no? Y era lo que comprendía claro. Día a día. Ahora comparto y escribo y hablo de lo que hago más en el día a día, entonces que se puede llegar a identificar como algo un poco más avanzado, ¿no? En algún momento sí que he publicado y he intentado escribir de cosas, por decirlo así, más básicas. El libro SEO que escribí, que fue publicado por Anaya hace un par de años, que eso eran los fundamentos del SEO, ¿no? Sí, no es sobre migrar a una web en Angular. Eso es que si no, el libro no, vamos, bueno, no se hubieran vendido ni 2 copias, yo creo. No, entonces, en ese momento sí que me vi un poquito obligada, vale, Aleida, sí, era como un objetivo, vale, lo típico, no, plantar un árbol, no tengo hijos, así que vamos a escribir el libro, ¿no? Entonces hice el libro. A decir verdad, yo te voy a decir una cosa, me costó un montón, yo por eso le tengo un respeto enorme a gente como Fernando Maciá, que escribe un libro por año, porque aunque a mí me gusta mucho dar charlas y genero mucho contenido de otra forma, yo soy una persona muy visual y sí que cuando creo contenido sí que intento que sea específico, tal y tal, pero el libro en particular se me hizo muy cuesta arriba por eso, porque era muy de fundamento, ¿sabes? Entonces yo me sentía súper repetitiva y sentía que no estaba contando nada nuevo, me sentía como, Aleida, qué obvia que eres, ¿sabes? Y se me hizo muy cuesta arriba por eso. Entonces quizás por eso yo trato y no pretendo, y mi modelo de negocio no es esa masividad que comenta, sino lo otro, pero yo creo que eso, característica de cada quien y la preferencia de cada uno, ¿no? Lo que disfrutas hacer más. Claro, sí, coincido totalmente. Y bueno, esa pregunta era más, digamos, sobre la superficie y ya yendo más de cara a las SERPs, teniendo en cuenta que tenés y tuviste clientes tanto en
en español como en inglés, ¿cuáles son las diferencias que se ven en la competitividad orgánica, digamos, en el campo de batalla? Hay cosas que digas como, no sé, no puede ser que esto aún no haya llegado a tal mercado, como que te sorprendas de cierta complejidad o falta de complejidad de alguno de los dos sectores. Sí, sí, totalmente, ¿eh? Totalmente. Ver las SERPs y decir, pero ¿cómo es posible que Google todavía tenga esto ahí o permita que eso se está posicionando ahí, ¿no? Definitivamente. Y me llama muchísimo, bueno, hombre, quizás no me sorprende tanto si yo comparo las SERPs de mercados angloparlantes muy competitivos, industrias muy competitivas como en Estados Unidos o en el Reino Unido, pero dentro del propio mercado hispanoparlante, ¿no? Si yo comparo los resultados en Argentina versus España, sí que también ves una diferencia enorme y muchas veces es más, se cuelan en algunos casos, por ejemplo, si vas a mercados todavía más pequeños, si te vas a Panamá o te vas a Nicaragua y tú dices, pero ¿qué hace aquí una web peruana, una web dominicana y que no tiene absolutamente nada que ver? Entonces, te lo juro, es como he hecho perder totalmente mi tiempo porque muchas veces me voy a analizar y digo, a ver, a nivel de no solo de relevancia de contenido, sino de popularidad, ¿qué es lo que está haciendo aquí que esta web hasta con una extensión de un país totalmente distinto se está posicionando aquí? Porque me parece increíble. No, ¿cómo es posible que no exista una web mejor, específica de este país para aparecer ahí? En algunos casos se ha notado que Google en estas últimas actualizaciones que ha estado haciendo en la SEP, definitivamente ha habido ahí alguna que otra actualización donde ha sido alguna prueba o algo que tú dices, pero que no tiene lógica del todo. Lo cierto sí, que estos son, yo creo definitivamente que no son los casos, no son las excepciones, ¿no? No es la regla. Por lo común, lo que yo creo que sucede es más razonable, ¿no? Que hay países que tienen un ecosistema de webs que no es tan rico, donde no hay tanto volumen de sitios, una gran cantidad de sitios con un contenido que sea tan relevante, que cumplan con las buenas prácticas de accesibilidad, de indexabilidad y que al mismo tiempo atraigan enlaces espontáneos, naturales, etcétera. Las webs que están realmente optimizadas, ves que tienen hecho el link building que se hacía aquí en época pre-Penguin todavía, ¿no? Pero en el caso de algunos países de Latinoamérica todavía les está funcionando y no pasa nada, ¿no? Y es por eso, me temo, que Google debe de decir, vale, es que si yo comienzo a aplicar, si yo comienzo a aplicar los mismos filtros que se utilizan en España, y mucho más, ya ni hablar en Estados Unidos, es que me quedo sin webs que posicionar, ¿no? Entonces, prefiere mantener, bueno, ciertas webs que se posicionen para estas búsquedas en estos países, aunque se identifique claramente que están incumpliendo y que tienen un patrón de enlaces entrantes que no es natural, definitivamente, y que tiene una cantidad de contenido que tú la ves y dices, pero que tiene estas 3 líneas apenas y satisfacen esta búsqueda para nada, ¿no? No es normal y no se posicionaría en otro mercado más competitivo, pero si ves el resto de las webs posicionándose para esa misma palabra clave, es que tú ves que no es que haya algo muchísimo mejor tampoco, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente la causa mayor de esto es un ecosistema web, por decirlo así, no tan desarrollado, menos maduro, con menos falta de calidad. Yo creo que, ojo, la vez pasada me preguntaba alguien, y eso yo lo veo como una oportunidad espectacular para la gente que todavía, bueno, desea montar proyectos en sectores en los que en otros países es que ya es imposible posicionarse para ellos, pero en algunos que otros países en Latinoamérica todavía es factible totalmente poder desarrollar algo con potencial en ciertos sectores de retail o de propiedades, por ejemplo, que en otros mercados sería imposible y a estas alturas, o prácticamente imposible si no le metes una cantidad espectacular de inversión, ¿no? Al inicio. Claro, sí, pero digamos, más que nada, al ser de suma cero y Google algo tiene que mostrar, va a mostrar en función de lo que encuentre en la oferta. Eso es. Claro. Y por último, para ir cerrando esta entrevista que ya hace rato que te tengo acá, es una pregunta complicada y un poco hasta cliché, pero ¿cómo ves el futuro del SEO? ¿Lo ves con optimismo? ¿Lo ves con pesimismo? ¿El SEO se va a morir? ¿No se va a morir?
Sí, la típica pregunta, ¿no? De, ¿cuándo morirá el SEO? ¿Cuándo morirá el SEO? Es la pregunta, exactamente. Y si ves un poco, todos los años lo están matando, ¿no? Desde que me acuerdo, yo al inicio sí que me ponía un poco nerviosa porque obviamente estaba todavía, por decirlo así, comenzando y especializándome cada vez más y decía, Dios mío, pero realmente la nueva actualización y cuando comenzaron a haber actualizaciones más importantes y tal, lo cierto es que el SEO cada vez se hace obviamente más complejo, ¿no? Más difícil manipular de forma tan obvia al buscador como se hacía hace 5 años. Cada vez más el SEO va de la mano con lo que te comentaba antes, ¿no? De cómo hacer SEO ahora mismo en mercados complejos y para empresas, marcas más complejas, ¿no? Es esa alineación prácticamente de la necesidad y objetivos de marketing, de negocio, con las buenas prácticas y con la estructura del proyecto, con identificar esa demanda del comportamiento de la búsqueda del usuario, identificar la mejor forma de satisfacerlo, no solamente con contenido y ya está, sino qué tipo de contenido, cuál tiene que ser el formato, cómo puedo yo enriquecer esta información para que sea la mejor respuesta, ¿no? Ya no solamente un resultado, estamos evolucionando a lo que se llama, mucha gente este año estuvo con el boom de la búsqueda de voz, ¿no? Yo me harté de las veces que me preguntaban, Aleida, ¿qué piensas con la búsqueda de voz? La búsqueda de voz va a matar al SEO, esa otra, ¿no? Yo creo que la búsqueda de voz prácticamente ha sido el paso intermedio o el puente a lo que todo indica a lo que se va a evolucionar o a lo que va y viene ahora a establecerse como el futuro, que es la búsqueda conversacional, que sí, donde muchas veces el input va a ser la voz, porque es más fácil comunicarte a través de la voz cuando estás, por decirlo así, on the go, ¿no? Estás en el metro, estás caminando, necesitas y requieres satisfacer una necesidad puntual, entonces la voz va a ser, sí, un input adicional, un canal adicional para solicitar información, pero para obtenerla, yo creo que es muy, muy, muy difícil, por ejemplo, que la voz satisfaga la necesidad del usuario, por ejemplo, que quiera comprar. Si yo ya me equivoco comprándome la talla equivocada de camisas muchas veces. Sí, pedirlo al Google Home, imposible. Imagínate, claro, tratarlo de hacerlo todo por voz sin comparar, sin verificar qué es el color que realmente quiere, o si hay un estilo que era un poco distinto. Está claro que ese tipo que no, si lo ves a nivel de sentido común, ¿no? No es razonable pretender que la voz vaya a satisfacer ese tipo de solicitudes o de búsquedas más transaccionales, ¿no? Y a nivel de comparativa y de todo el customer journey, hay un montón de búsquedas, de comparaciones, de validaciones, de verificación, etcétera. Es muy difícil. Yo creo que Google quiere satisfacer eso también con los Smart Displays que está sacando ahora, para que sean, sí, dispositivos en los que puedas interactuar fácilmente a nivel de voz, de input, pero que el output va a ser visual, ¿no? Entonces, ahí puedes tener ese tipo de interacción muchísimo más natural, conversacional, nuevamente, porque yo creo que aquí la clave está en eso, que todo evoluciona en vez de tú realizar una búsqueda en la que recibes un resultado, pinchas en la web y te vas, sino en generar y desarrollar una conversación. De ahí a que tenga y que esté potenciando cada vez más el asistente. El asistente ya puedes acceder de ellos no solamente a través de la Google, de la app, ¿no? O del Home, sino de todo dispositivo, si te fijas. Ahora mismo está disponible en todos los dispositivos. Otra cosa es que realmente lo estemos utilizando ahora de forma importante en todos los dispositivos, pero vendrá, ¿no? Cada vez más nos vamos creo yo, se va a normalizar este uso del asistente, y el asistente lo que va a intentar hacer es llevarnos a través de un journey de búsqueda, de conversaciones. Entonces nosotros vamos a hacer preguntas, nos va a generar y nos va a mostrar una respuesta, la respuesta nos va a satisfacer sí o no, y el asistente nos va a sugerir más potenciales respuestas a esa consulta que nosotros hicimos inicialmente, ¿no? Entonces se va a generar toda una conversación. Además, eso no lo dudo, el asistente, la idea es que aprenda de tu comportamiento de búsqueda y en base a eso ya hasta te sugiera. En el post que se publicó hace unos 3 meses con el 20 aniversario de Google, en el que se hablaba del futuro de la búsqueda, decía que el futuro de la búsqueda va a ser, por un lado, lo que comentaba antes, conversacional, conversation journeys. Por otro lado, también hablaba de que iba a ser muy visual, lo cual me encantó, porque ahí podía ver lo de la búsqueda de voz, que, vamos a ver, hay que ser razonables, ¿no? La parte visual sí que va a seguir siendo muy más importante dentro de lo que cabe. También que ha sacado la nueva forma de taguear las imágenes y de mostrar las imágenes y optimizar imágenes. Y si te fijas, hoy mismo se actualizó las buenas prácticas de optimización de imágenes también, la documentación
oficial de Google también. Eso va a seguir siendo muy, muy, muy importante y más importante cada vez más, creo yo. Y por otro lado, el sugerir búsquedas sin necesidad de que busquemos. Esto a mí me da un poco de miedo, a decir verdad, a nivel de usuario, que Google ya... Sepa qué querés. Eso es. ¿Qué es lo que necesita en cada momento? Porque sabe que durante, un ejemplo, X tiempos, todas las mañanas preguntaste por la hora, o preguntaste por la dirección de X sitio, o preguntaste de cuál era Sí, o el clima, por ejemplo. el coffee shop más cercano para ir a comprar café. Quizás vas a distintos sitios, eres un vendedor, un ejemplo, un comercial que va a visitar clientes a distintos lugares de la ciudad todas las mañanas y siempre estás preguntando de cuál es el sitio, el coffee shop que te puede vender café más cercano a ti, ¿no? Entonces Google va a ir aprendiendo, identificando estos patrones de búsqueda y ya en algún momento te va a poder sugerir, identificando el patrón, este tipo de resultados, de respuestas, sin necesidad de que la búsqueda. Yo creo que eso ya es el futuro, ¿no? Va a ser un poquito como Minority Report, ¿no? Vas caminando, espero que en algún momento no intenten identificar nuestros crímenes antes de que los realicemos. Claro, si empezás, usted desea buscar cómo esconder un cuerpo. Eso es. Ya llega este momento del día en el que comienza a buscar armas. Claro. Está llegando el momento del año en el cual planea los asesinatos. Eso es, no, muy mal. No, pero yo creo que cada vez más tiende a eso. Un tipo de voz que el input puede llegar a ser un gran porcentaje de voz, tiene sentido. El output, para mí, tiene que seguir siendo visual, de contenido, cada vez más visual, creo yo. Entonces, quizás nuestra labor como SEOs es identificar cómo podemos estructurar mejor nuestro contenido para que haga mejor match de la forma en la que el usuario lo va a querer consumir en ese momento. Ese es el punto, ¿no? Cuando se dice que el SEO va a morir, yo lo que pienso es que vamos a ver, ahora mismo el hecho de que nosotros estemos haciendo SEO de esta forma con Google es circunstancial, al fin y al cabo. Es porque realmente son las buenas prácticas, las características, los factores que Google está tomando en cuenta para mostrar estos resultados al usuario. Sin embargo, si en un futuro el usuario comienza a buscar con otro tipo de plataforma, con otro buscador, con otro asistente, con otra tecnología que se identifique o que nazca, ¿no? Y que sea la evolución total y que sea la que finalmente termine desbancando a Google, ¿no? Yo creo que ahí estaremos identificando cuál es la mejor forma de estructurar la oferta de nuestro cliente, de estructurar el producto, el servicio que nuestro cliente quiere ofrecer para optimizarlo de una forma o de aquella manera en la que esta plataforma se les facilite el trabajo para que lo muestre de primero, para que sea la respuesta que el usuario obtenga para que convierta, para que compre con nuestro cliente y no con la competencia, ¿no? Entonces yo lo veo así, muy high level, después lo aterrizamos mucho y ahora mismo sí que seguimos optimizando el mercado estructurado y seguimos canonicalizando y seguimos configurando el enlazado interno, etcétera, porque es lo que hay ahora mismo con Google y es lo que se requiere para que el contenido sea accesible, sea indexable, sea relevante, sea popular. En un futuro, la tecnología puede cambiar y el SEO, obviamente, a como está ahora, va a morir, va a evolucionar. Eso sí, que va a evolucionar. Va a ser diferente, no es que vaya a ser mejor o peor, sino que va a ser diferente seguramente. Y la capacidad va a depender un poco de la capacidad de cada quien, ¿no? Si va a poder estar ahí o si va a querer estar ahí. Yo conocí hace 10 años, por ejemplo, a gente que estaba en el sector y que estaba en SEO porque era una forma muy fácil en esa época, eso de montar X webs, de ganar dinero hasta haciendo arbitraje con AdSense, y era muy fácil y tal. Después cuando se hizo la primera actualización de Ping, un montón de agencias que dejaron de ofrecer SEO y se fueron del SEO porque era más difícil de manipular la creación de enlaces a nivel de masivos, ¿no? Y de forma tan obvia. Hombre, siempre hay gaps para manipular, eso está claro, pero se requiere muchísimo más trabajo y identificaron o comenzamos a rentabilizarnos de otra forma o realmente nos especializamos y en vez de intentar aprovecharnos de las vulnerabilidades, pues intentamos más bien lo contrario, ¿no? Más trabajo, más buenas prácticas, más alinear con las necesidades de marketing de la empresa, pero resultados obviamente a más largo plazo. Y mucha gente simplemente es que no nos interesaba hacerlo y ya está, y por eso dejó de hacer SEO, ¿no? Entonces, ni bien ni mal, yo creo que el SEO evoluciona en base a
a los requerimientos de la plataforma que se estén utilizando en ese momento, a cómo evoluciona la plataforma. En este momento es Google, ¿no? Cómo evoluciona Google. En un futuro, pues ya veremos, ¿no? Yo creo que lo que te comentaba, quizás cuando yo comenzaba a aprender el SEO hace muchísimos años, esta temática cada vez que hablaban, el SEO va a morir, no sé qué, cuando yo comencé cada vez más a ir a más eventos internacionales y a conocer a más SEOs internacionales, se me abrieron los ojos de verlo de esta forma, porque llegué a conocer a SEOs que realmente fueron de las primeras personas que hicieron SEO y que hacían SEO antes de Google, hacían SEO con Altavista, por ejemplo, ¿no? Y te cambia la perspectiva y dices, es que había SEO muchísimo más burdo y básico y fundamental, y ahí sí que las meta keywords eran, y el meter muchísimas veces el texto en el body del HTML era... El texto blanco, fondo blanco. Eso era SEO en esa época, sí. Es que, y fueron evolucionando, pero yo todavía veo, por ejemplo, gente como Michael Bonfields, que fue uno de los que, por ejemplo, estuvo en el primer Popcorn en su momento, cuando se creó y comenzaron a hacer SEO, o el propio fundador de Popcorn también, Brent, que fue uno de los primeros SEOs también, y que están ahí todavía, y tienen sus agencias, y siguen ofreciendo SEO, y les va muy bien, y han sabido evolucionar, y han sabido seguir creciendo, y seguir cambiando un poco la metodología de trabajo en base a lo que se fuera demandando en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que es interés, ¿no? Y parte es tu capacidad de seguir evolucionando también con lo que se vaya demandando. Excelente. Bueno, me encantó la respuesta. Sobre todo la parte en la que dijiste que el SEO va a morir como está hoy, pero va a renacer en otras cosas. Y voy a poner de título, Aleida, el SEO va a morir. Por favor, y no. Será muy... y atraeré muchas visitas. Sí, y mucha gente que no se va a leer nada, ni la transcripción, ni va a escuchar ahora Leida dice eso. Y que me va a poner a parir simplemente al ver el título. De eso hay mucho, desgraciadamente. No, por supuesto, no haremos tal recorte. Bueno, con esta pregunta un poco más... bueno, también es un poco especular, porque obviamente no sabemos cuál va a ser el futuro ni de las tecnologías que van a estar a mano, ni... Totalmente, eso es, en mi humilde opinión, no, y según lo que... Por supuesto, pero... Nadie realmente va a saber. Ojo, nosotros pensamos que Google iba a seguir, no sabemos si, cuidado, el próximo año pasa algo y se lanza una tecnología totalmente distinta de la que ni siquiera sabemos que existe ahora y cambia la forma en que nosotros buscamos información, ¿no? Online. Entonces, no, por supuesto. Nunca lo sabremos, ¿no? No, bueno, pero decía, está bueno también, hay ciertas preguntas donde se puede dar una opinión desde la experiencia y hay otras preguntas que es más una opinión desde lo que uno piensa que puede llegar a suceder, por supuesto. Pero me parece una interesante pregunta para ir cerrando esta entrevista, que ya estamos casi llegando a la hora. Así que nada, Leida, te quería agradecer infinitamente que te tomes este tiempo. Sabemos que sos una mujer muy ocupada. Podemos ver en tus redes sociales la cantidad de aviones a los que te subís y eso a mí me da un poco de vértigo. Y agradecimiento que te hayas hecho el espacio para venir a la máquina del SEO, así que nada, agradecerte. No, gracias por la oportunidad y espero conocerte también pronto. He visto que comentabas por Twitter que ibas a venir al SEO on the Beach. En junio del 2019, estamos grabando esto en diciembre del 2018, junio del 2019 voy a estar por España, así que espero conocerte y también a varios entrevistados y a varios oyentes que son de allá. Genial, así que genial. Sí. No, va a haber que SEO on the Beach, definitivamente un evento especial. Es de los eventos más especiales a los que voy. Y sí que hay una audiencia, va a haber muy heterogénea, ¿no? Lo que comentábamos, tanto a nivel de audiencia como a nivel de speakers también. Sico también está cada vez invitando a speakers internacionales, a gente internacional para que comparta, lo cual es genial, porque se tiene todo acceso a ese tipo de información y de experiencia también en el ambiente de SEO on the Beach, que va a ver que es espectacular. Sí, es un evento que me han recomendado perfiles muy diversos y dijimos, bueno, de hecho vamos a ir con todo el equipo de Eleven. Así que sí, es como nuestro primer evento presencial donde vamos a asistir en tierras españolas y en mi caso la primera vez que viajo al viejo continente, así que será para estar ahí y saludar a Sico y compañía. Genial. Así que allí nos veremos. Bueno, no sé, ¿querés decir algo más que no te haya preguntado? Mandar saludos, este es el momento.
No, muchas gracias por la oportunidad. He disfrutado muchísimo la conversación. Te lo digo de verdad, es muchas veces complicado, ¿no? Porque, por decirlo así, el flow de la conversación depende no solamente de las preguntas que te hagan, sino también de qué tan cómodos hará sentir a la persona. Y yo me he sentido comodísima en la conversación, así que muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer y espero que sean más ediciones también, igual y me quieras volver a invitar, yo con Bueno, me alegra muchísimo, te agradezco las palabras. Y por último, Aleida la encuentran en aleidasolis.com, esa es mi web personal. También la web de mi consultora Orainty, la podéis encontrar en orainty.com. Estoy también muy activa en Twitter, en redes sociales, sobre todo en Twitter soy muy activa, siempre estoy compartiendo información. Mucha gente me dice, ay, Aleida, pero solo comparte en inglés. Hombre, a decir verdad, comparto muchas veces en español, pero sí comparto la mayoría de las veces en inglés, pero es por la audiencia, ¿no? Yo encuentro que tengo un gran porcentaje de followers en inglés y la gente hispanohablante, lo normal es que también entienda por lo menos algo de inglés. Y desgraciadamente volvemos a lo mismo, la mayoría del contenido SEO está en inglés, así que voy a compartir un poco en inglés, pero yo creo que es una buena oportunidad también para que desarrolléis vuestro conocimiento en inglés. Sí, aprendan inglés, ese también es un consejo para todos los oyentes y las oyentes. Muchas gracias por comentarlo. Antes de terminar, yo creo que una de las cosas, casualmente, en un par de semanas me han invitado a dar una charla que no es muy común, sobre todo en que dé una charla en un evento de no marketing, ¿no? Pero me han invitado a dar una charla en un evento que lo organiza El País, que es un periódico de aquí en España importante, sí, de cara a los jóvenes que están terminando el instituto. Jóvenes, adolescentes, 17, 18 años, en el que van a presentar profesionales de todos los sectores, de distintos sectores, ¿no? Van a haber abogados, van a haber gente médicos, ingenieros, lo que sea, y me han invitado a mí para que hable un poquito de mi evolución y cómo veo un poco el sector del marketing online. Entonces, la idea es que en 10 minutitos comparto un poco mi experiencia y de 3 consejos que yo creo que son importantes a nivel práctico de la profesión, ¿no? El desarrollo profesional, ¿no? Claro. Es lo que le hace falta muchas veces a esa gente, porque ellos tienen a nivel conceptual la idea, pero no realmente lo que se requiere en la profesión. Y mi consejo número 1 va a ser, de verdad, puedes tener los conocimientos de tu sector, puedes ser muy, muy bueno, pero si no sabes comunicarlo, si no sabes transmitirlo, no solamente bien localmente, pero a nivel global, realmente te restringe muchísimo tu crecimiento profesional. Entonces, para poder desarrollarte a nivel profesional, hoy por hoy, yo creo que es fundamental hablar inglés, es muy, muy, muy importante. Es la forma en la que yo he podido, por ejemplo, si yo puedo trabajar en remoto, hablando nuevamente del trabajo en remoto, es porque puedo hablar inglés y hago todas las consultorías en inglés ahora mismo. Si yo estuviera restringida a los clientes que pudiera entender en remoto en español nada más, desgraciadamente yo creo que no sería posible. ¿Por qué? Nuevamente, porque son empresas que no son tan maduras, son empresas pequeñas, son empresas que no tienen todavía la capacidad y no buscan ese SEO tan especializado que yo ofrezco, ¿no? Entonces, desgraciadamente no podría. Y lo que me ha abierto las puertas a poder dar charlas a nivel internacional, a desarrollar mi marca personal, etcétera, etcétera, ha sido en buena parte que yo tengo la capacidad, y no tengo un inglés perfecto tampoco, ¿no? Pero sí que tengo la capacidad de comunicar lo que sé en inglés también. Entonces yo creo que el consejo número 1 y el último consejo que doy ahora aquí en el podcast es aprender inglés. Aprender inglés, perfecto. Quizá en 50 años nuestro hijo o nieto va a ser aprender chino. Lo siento por ellos porque va a ser más complicado. Pues mucho más difícil, sí, totalmente. Así que aprovechemos que estamos todavía el idioma más hablado es más sencillo. Eso es. Bueno, de vuelta, infinitas gracias por venir y por el tiempo. Nos seguimos hablando por los diversos canales y nada, gracias. Hasta luego, gracias.